Hey, ¿qué onda? Yo soy Mari Wong y esto es Toma 2. La flor que crece en la adversidad es la más hermosa de todas. Mulan. Como ustedes ya saben, esta película estaba esperada para estrenarse en cines, pero debido al COVID-19 eso no pudo ser posible. Pero Disney dijo, no hay problema, que no cunde el pánico, la vamos a estrenar en nuestra propia plataforma de streaming para que obviamente crezcan esos seguidores, suscriptores o como quieras llamarlo. Sinceramente no creo que esa haya sido una idea muy brillante, yo hubiera preferido que se esperaran más tiempo para estrenarla en cines. Yo creo que hubieran ganado mucho más dinero que estrenándola obviamente en su plataforma de streaming. Pero bueno, antes de adentrarnos a la reseña, opinión o crítica, como le gustes llamar, yo en lo personal nunca le digo críticas a mis opiniones sobre películas porque pues no soy una crítica de cine, solamente soy una persona que opina sobre películas porque le gusta. Fin. El punto aquí es que antes de adentrarnos a hablar un poco sobre la película de Mulan, yo primero quiero dejar muy en claro cuál es la historia verdadera de Mulan, es decir, de la cual la película animada y esta película se inspiran. Así que vamos a aprender un poquito de eso si es que tú no conoces la historia y después ya nos vamos a adentrar a lo bueno del asunto. El texto original se titula La balada de Mulan. En China, esta leyenda es sumamente popular, pues se habla de la valentía y el coraje de una mujer que decidió tomar el lugar de su padre enfermo para ir a la guerra. Según creen los historiadores, Hua Mulan vivió en algún momento entre los años 386 a 534 después de Cristo, aunque esto no ha sido comprobado. Lo que sí es cierto es que en China esta mujer se ha convertido en un símbolo nacional. Lo cual es bastante curioso porque el gobierno chino censura mucho contenido de inclusión y diversidad. Según dicen los versos de la balada, Mulan no tenía hermanos mayores, solo un hermano menor. Al igual que en la película, ella decide tomar el lugar de su padre y enlistarse en el ejército. De acuerdo con este poema, Hua Mulan viajó 10.000 millas hasta llegar a la batalla. Ahí se unió a los soldados, siempre vestida con la armadura de un hombre para no ser descubierta. En el relato se menciona que Mulan fue una de las mejores guerreras y no crean que duró poquitos años. Ella estuvo en combate nada más y nada menos que 12 años, luego de los cuales regresó al palacio del emperador donde se le concedieron grandes honores. Sin embargo, Mulan no quería ninguno de estos regalos del Khan, nombre que se le daba al emperador. Ella solo quería un corcel veloz para regresar a su casa. Cuenta la historia que cuando Mulan regresó a casa fue recibida por su familia con gran alegría. En ese momento volvió a ser quien era antes, así lo describe el poema. Después, cuando sus antiguos compañeros de batalla fueron a visitarla, Mulan salía vestida con ropa de mujer y los sorprendió a todos, pues nunca notaron que habían peleado junto a una mujer, ni que había sido la mejor entre todos ellos. La batalla en este poema finaliza con una reflexión muy importante acerca de los roles de género. La liebre macho gusta de patear y pisotear. La liebre hembra tiene ojos vidriosos y llorosos. Pero si las liebres corren juntas por el campo, ¿quién puede distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra? Esa es la historia original de Mulan y si no la conocías, pues ahí la tienes. Obviamente hay muchas versiones diferentes, pero creo que esta se asemeja muchísimo a lo que hemos visto tanto en películas animadas, en películas ya normales, live action, y también pues obras de teatro y cosas por el estilo. Ok, antes de continuar yo quiero ser muy clara con todos ustedes. Yo era de las defensoras de esta película. Yo decía, ¿por qué están renegando? Porque no va a salir Mushu. Obviamente ellos dijeron que quieren darle un toque más realista, que quieren asemejarse mucho más a la historia original de Mulan. Entonces no hay problema, si va a ser una especie de remake, pues está bien, ¿no? Pero que se conserve la historia original, que es que Mulan decide ir a la guerra en vez de su padre. Todo bien ahí. Pero luego me sentí muy traicionada. Como persona que trató de ver la película de manera muy objetiva, obviamente hay cosas que no puedes dejar de comparar, lo cual es central, como cuando ella toma su armadura y decide irse a la guerra. Ese tipo de detalles que vemos en la película animada, que por cierto para mí es de las mejores películas animadas que hay. Y Mulan también es de mis películas favoritas de Disney, así que créanme que sí
traté de hacerlo de manera muy objetiva, viéndolo como una película aparte, como una historia aparte. Dije, no, esta película yo la voy a ver pensando en que es una nueva versión, pensando en que no vamos a ver lo que ya vimos antes. Y no importa, mientras hagan una buena película. Ese era mi pensamiento central cuando me puse a verla. El problema vino después. Pero antes de irnos a las cosas dramáticas de los problemas que encontré con esta película, primero les voy a decir las cosas que a mí me gustaron muchísimo. Para empezar, el soundtrack. El soundtrack me gustó muchísimo. Obviamente sabíamos que esta no iba a ser una película que iba a tener canciones, no iba a ser musical como la anterior. Entonces dije, bueno, qué padre que lo hayan metido de esa forma. Siguieron conservando ciertas canciones que nosotros ya conocíamos, pero también le metieron un poquito de un soundtrack nuevo y me gustó muchísimo. Creo que está muy bonito, creo que es súper acorde a lo que estábamos viendo y definitivamente es una de las cosas que destaco. Otra cosa que destaco mucho es el vestuario. Está impresionante, está hermoso. No hay otra forma de describirlo. Creo que se tomaron su tiempo, creo que las personas que estuvieron encargadas del vestuario le pensaron un montón. El vestuario de la bruja fue de mis favoritos, sin embargo las armaduras me gustaron demasiado. Sinceramente es un trabajo genial, de primera calidad y me quedé muy impresionada, me gustó demasiado y quiero uno. Otra cosa que me gustó mucho fue el maquillaje, siento que es súper acorde a la cultura china, también obviamente a lo que sabemos de la historia de Mulan. Entonces creo que es una de las cosas más interesantes y más importantes. Lo hicieron 100% adecuado a lo que teníamos que ver y eso me gustó muchísimo. Los paisajes y la escenografía. Creo que ninguna persona que vea la película, te haya gustado o no te haya gustado, puede negar que los paisajes y escenografía son muy bonitos. Sinceramente eso era lo que más me gustaba ver de la película. Cuando la estaba viendo decía, wow, qué bonita está esta toma, qué bonito se ve cuando va cabalgando, qué bonito se ve cuando se ve el sol, cuando se ve el cielo. Todo ese tipo de cosas sinceramente me gustaron muchísimo, creo que hicieron muy buen trabajo. Claro que hay sus excepciones porque de verdad es que algunas era muy evidente la pantalla verde, pero fuera de eso creo que están súper bonitos los paisajes y la escenografía pues también le echaron ganas. Por último, de cosas que sí me gustaron fue que siento que sí se atrevieron a crear algo diferente. No fueron con la finta tipo Rey León que trataron de simplemente copiar y pegar lo que ya conocíamos y siento que les valió mucho, o sea, fue como que no importa que la gente se enoje, que no pongamos a Mushu, no importa nada de eso, vamos a hacer nuestra propia versión y vamos a intentar entregar algo diferente. Cosa que yo la verdad sí aprecio mucho cuando está bien hecha, que tristemente no fue el caso. Y con eso pasamos a las cosas que no me gustaron en esta película, que fue su mayoría. Estoy siendo objetiva y no voy a ser esa persona que va a comparar la animada con esta nueva versión porque simplemente no se puede, son cosas diferentes y así es como las tenemos que ver. En lo personal, cuando ellos avisaron que pues no iba a haber música, que no iba a estar Shang, que no iba a estar Mushu, dije bueno pues obviamente no quieren ser fiel a la película animada y eso está bien. Vamos a ver qué otra cosa nos entregan y cómo lo hacen y qué tan padre pues nos cuentan la historia de Mulan, que sinceramente ya por sí sola es muy impresionante. Dicho esto, pasamos a las cosas que no me gustaron y por lo cual considero que esta es una pésima película. Pésima película en general, no película basada en, no remake, no inspirada en, no, película en general, mala. Pero no olviden que ya destaqué lo bueno, ¿no? Para que no se me enojen. Lo primero de cosas que me parecieron, la verdad, muy mal fue la protagonista. Tengo una amiga que es muy fan de actores como esta chica porque pues ya los conoce. Y me dijo, ¿sabes qué? Son buenos actores, hay buena esperanza. Y yo, genial. Cuando empecé a ver los pósters dije, wow, qué bien se ve esta chava como Mulan, creo que le queda perfecto. Pero una vez que vi la película sentí que para ser el personaje principal y para ser, pues obviamente lo más importante de la película, carecía de personalidad. Súper olvidable. ¿Saben qué? Sentía como una vibra tipo Kristen Stewart con Crepúsculo y todas las películas que hace. No sé por qué, pero sinceramente no me terminó de convencer. Siento que en ningún momento pudimos percibir ese coraje y esa valentía real que tiene Mulan. Para mí la actriz no me transmitió nada, siento que fue súper plana. Creo que le quedaba muy bien en cuanto a físico, pero fuera de eso sinceramente no sentí nada de su parte. Yo esperaba un poco más de emoción. No sé si me explico y no sé si a ustedes les pasó. Si les pasó, cuéntenme, o si ustedes creen que fue lo mejor ella, pues también cuéntenme aquí debajo. Tal vez cambiamos las perspectivas. También siento que si no fuese por su chi,
que aquí es donde ellos hacen el hincapié, pues ella pasaría súper desapercibida. Esa es otra cosa que no me gustó. La Mulan que conocemos, tanto de historia original como en la película animada, se caracteriza por sus destrezas físicas, no se caracteriza por otra cosa. Y aquí siento que hasta quisieron meterle algo medio superhéroe al asunto cuando Mulan no se caracteriza por eso. Y siento que eso no lo vimos en esta película. Creo que solamente lo vimos al inicio cuando pues se ve a una niña. Pero fuera de eso ya siento que se perdió por completo. Mulan es una heroína, pero no en el sentido de que tenga ciertos poderes sobrenaturales. Pero no en el sentido que tiene poderes sobrenaturales. O sea, no va a lanzar rayos con los ojos y cosas por el estilo. No es el punto. Entonces yo sentí que aquí le quisieron dar por ese lado para justificar su destreza y eso no me gustó para nada porque al final de cuentas lo que la identifica es esto, su mente y su capacidad física para pelear y para hacer diferentes cosas. Pasándonos a la bruja. Creo que es un personaje totalmente irrelevante, innecesario. Sin embargo, al principio sí me empezó a llamar la atención porque dije, wow, en primera, qué buen vestuario, como ya lo comenté antes. Y en segunda, sentía que era como una especie de representación de yin y yang, o sea, con Mulan y con ella. ¿Por qué? Porque aquí te daban a entender que eran dos mujeres muy poderosas y que una se fue al lado, por así decirlo, oscuro y otra decidió tomar el buen camino. Eso me gustó y sentía que eso iba a evolucionar de forma muy interesante, pero después todo se fue abajo. O sea, todo fue así como que, ¿qué onda con esto? ¿Qué no se supone que puedes hacer ciertas cosas y ahora me dices que no? Toda la película nos venden a esta bruja como alguien demasiado poderosa, como alguien que puede hacer cosas sumamente increíbles y es vencida por algo súper X. Ahora, tomando en cuenta que esta es una película con mucho presupuesto, porque estamos hablando de Disney, obviamente hay lana, siento que en muchas escenas, siento que en muchas partes de la película se veía como una película con bajo presupuesto, súper chafa. No sé si era meramente la intención, que algunas personas en Twitter decían que sí y otras personas decían que simplemente decidieron hacerla así y ya. A mí una persona me comentó que la película iba a ser con el estilo wuxia. No me acuerdo, lo voy a escribir aquí y pues si ustedes lo conocen ya sabrán a qué me refiero. Literalmente esto significa caballeros de las artes marciales o héroes de las artes marciales. Es un género distintivo de la literatura, televisión y el cine chino. Este género es una mezcla única de la filosofía de las artes marciales llamada Xia, desarrollada a lo largo de los siglos y la larga historia del país en Wushu. Las características que lo distinguen son un escenario histórico, escenas de acción centradas en la lucha con espadas, el énfasis en la melodrama y temas de vínculos, amistad, lealtad y traición. Me contaron que básicamente es que se centran en escenas que son como muy fantasiosas, así súper volando y todo el show. Y algo muy interesante que me dijo Sergio es que básicamente lo que vimos en Mulan era algo muy parecido y nada más faltaba que cuando se metieran esos fregazos saliera talco volando como las películas de antes. Sinceramente, si ellos necesitaban hacerlo de esta forma o querían hacerlo de esta forma, yo no le encuentro el sentido, es decir, en aquel tiempo se hacían de esa manera, ¿por qué? Por falta de presupuesto, porque obviamente no había la suficiente tecnología para hacer las escenas más creíbles o yo qué sé. Hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, siento que aquí no era necesario implementar algo de esa forma. ¿Por qué? Porque también hay otras películas o series que implementan cosas de épocas diferentes. Ahí está Stranger Things, que lo hacen a la perfección. No necesitan que se vea de una calidad baja para saber que nos incorporamos en esa época. A eso voy. Sé que algunas personas intentan respetar este género, pero yo simplemente no siento que haya sido necesario en la película si esa fue la intención de la película. Otra cosa que definitivamente me dejó sin palabras y que me puso muy triste una vez que terminé la película fue que había cortes demasiado raros en la película, es decir, siento que la dirección estuvo muy mal, siento que había escenas que no era necesario cortar de la manera en que las cortaron y transportarnos a algo totalmente diferente. Si después de ver la película yo no hubiera sabido, porque esto yo ya lo sabía antes, que la encargada de la dirección del primer capítulo de la serie End with an E, porque señora serie, excelente serie, es la misma directora de Mulan,
no te lo hubiera creído, porque de verdad con End With An E hizo un trabajo increíblemente maravilloso y yo no puedo comparar ese trabajo con lo de Mulan porque parece que lo hicieron dos personas totalmente diferentes. Hay escenas que simplemente no tienen sentido, hay escenas que tienen muchos hoyos argumentales. Son de las cosas que más le critico a esta película. Hay unos cortes horribles que no tienen sentido y por supuesto el que yo más destaco y creo que fue el que probablemente la mayoría de ustedes, si ya vieron la película, se quedaron así como, ¿cómo es posible? Es la escena de Mulan preparándose para ir a la guerra. Es triste que en la animada esto sea mostrado de una forma tan hermosa y tan increíble y tan dramática y que aquí solamente veamos a Mulan con la armadura yéndose. Siento que es algo tan icónico que no me explico cómo decidieron quitarlo. No me explico cómo decidieron no mostrarnos esa parte tan icónica donde ella toma la decisión, donde sufre tomando esa decisión y donde dice, ¿sabes qué? Llegó el momento, la valentía, ven a mí, ancestros vengan a mí, cuídenme. Me parece simplemente increíble que no hayamos visto eso en esta película. Sin importar que en la animada haya sido dramático, creo que era básico. Tomando en cuenta que la armadura estaba hermosa, increíble, el vestuario perfecto, la iluminación perfecta, para que nos cortaran la escena de esa forma, no sé. Yo siento que la postproducción de esta película fue un desastre total. Algo que me pareció chistoso y un desperdicio al mismo tiempo fue que Jet Li aparece como el emperador. Yo como persona que crecí viendo las películas de Jet Li o Jackie Chan o algo así, para mí son actores icónicos y la verdad es que yo los respeto muchísimo. Como ustedes saben, incluso mi apellido es de descendencia china, entonces hay muchas cosas que para mí son un poco más personales con la película porque se me hace muy bonito ver representada esta cultura a pesar de que nunca he estado ahí y siento que aquí desperdiciaron un poco a Jet Li. Obviamente casi ni se reconocía, ¿no? Por el maquillaje y la caracterización. Sin embargo, me hubiera gustado ver un poco más de interpretación de su parte, me hubiera gustado verlo más tiempo en pantalla y no vimos eso. Fue un poco triste, la verdad. En fin, ¿qué les puedo decir? Es una película que yo esperaba con muchísimo entusiasmo, es una película que probablemente era la que yo más esperaba este año, la defendí muchísimo y me dio mucha tristeza que simplemente de manera general no haya sido una buena película. Y sinceramente a mí me parecía muy exagerado que las personas renegaran porque esta película no iba a tener el toque de la animada. Yo simplemente estaba feliz de que trajeran otra vez la historia de esta gran mujer a la pantalla grande. Me decepcioné mucho. Como les digo, vean esta película obviamente sin tomar en cuenta la animada. Es difícil porque esa es la referencia principal que tienes. Sin embargo, creo que esta película merece que la veas desde otra perspectiva y no como tú estás acostumbrado a conocer a Mulan. Pero de forma general, si yo hubiera sido una persona que nunca vio la animada, que no es fan, que no de yo hubiera visto esta película y hubiera dicho exactamente lo mismo. Es muy mala película. La historia creo que está muy tirada a la basura, trataron de conservar lo básico, pero fuera de eso, también sentía que había como una pelea así interna entre los productores y directores de la película porque sentía que querían meter cosas de la animada para no dejar muy fuera eso porque pues hay mucho fan, pero también estaban peleándose así como que no, vamos a hacer la nueva, no, pero metamos de la animada, no, pero esto. Y eso lo podemos ver en varias ocasiones, en varias escenas cuando dicen frases o cuando hacen guiño a la película animada. Yo creo que hasta era mejor que ni lo hicieran porque de todas formas se ve incompleto. En fin amigos, con esto termino mi opinión de Mulan 2020. Si ustedes tienen una opinión diferente, por supuesto que compártanla. Recuerden que esta es simplemente una opinión y ustedes pueden tener una diferente. Si no han visto la película, no se guíen solamente por mi opinión. Mejor vean la película y luego si están de acuerdo o no, pues vengan y coméntenme aquí debajo qué les pareció a ustedes. En fin, esto es todo y nos vemos a la próxima. 5 horas después. ¿Por qué? De verdad es que yo quería que esta película me gustara mucho, estoy muy triste. Yo esperaba mucho. Look at me, you may think you see who I